Saludamos al señor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Ciudadana Anticorrupción. Señor Rodas, muy buenos días. Lamentablemente siempre debemos tocar con usted por las obligaciones que se ha autoimpuesto a través de esta Comisión Nacional Anticorrupción de temas desagradables para el país. Pero hoy hablamos de algo realmente paradójico, de una situación que confirma nuevamente aquella teoría de que en Ecuador frecuentemente tenemos al gato cuidando la despensa. El Contralor General del Estado acusado de corrupción. Le damos la bienvenida. Gracias a usted, un saludo cordial a quienes nos escuchan y nos ven por su importante programa. Yo lo que puedo decir es que se ha señalado un hecho muy grave que está vinculado a dos estructuras. Por una parte, a lo que es Petroecuador y por otro lado, a lo que es la Contraloría. Daría la impresión, por lo tanto, que en ambos espacios administrativos existen mafias organizadas que lo que obtienen son ventajas en los contratos, en las adquisiciones, me estoy refiriendo a Petroecuador, y en la Contraloría seguramente para proteger estos contratos inadecuados y sobre todo para desaparecer algunos informes que pudieran tener glosas. De tal manera que la comisión ha emitido un comunicado en el transcurso de estas horas señalando precisamente que más allá del asunto mediático, Fiscalía haga lo que le corresponde, descubrir a las redes que están detrás de todos estos comportamientos. Y yo quiero decirle que estas redes no se han organizado hace 8 días, hace 2 meses o hace 6 meses. Son redes que vienen desde hace por lo menos 15 años funcionando. Tanto es así que estas redes protegen o se protegen entre sí, y esto es evidente, y hay otras redes que también en otros espacios públicos existen. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció, y lo vuelvo a hacer, redes en el sistema de compra de insumos médicos. Las redes están esparcidas en toda la estructura de la salud del país. Venden insumos médicos y medicamentos además, y nadie les ha tocado mientras los regímenes van sucediéndose, de tal suerte que están allí y terminan las autoridades, al parecer, cooptadas por las redes. Esto ha ocurrido en el IES, esto ocurre en Petroecuador. Además, en Petroecuador, los grandes negociados de Petroecuador todavía no salen. Están apenas descubierta una puntita del ovillo, que es en relación a esta denuncia que se formuló en Estados Unidos. Y hemos tenido que esperar que sea Estados Unidos la que resuelva el tema para actuar. Pero ¿qué pasa con el resto? Las redes de la construcción, la red Odebrecht, que tiene 20 y pico de años en el Ecuador, sigue intocada. A mí me parece que esto debe exigirle a la ciudadanía que seamos capaces de exigir que se vaya más allá del problema que es muy mediático y se avance hacia la búsqueda de estos tentáculos que realmente generan angustia y propician una tragedia también económica en el país. Quedándonos en el caso actual, señor Rodas, la acusación va en contra del hermano del Contralor General. Por supuesto que lo que se sospecha es una convivencia o convivencia, perdón, también del Contralor en este caso. Pero este tema del desvanecimiento de glosas no es algo nuevo. Hemos recibido y hemos transmitido denuncias en varias ocasiones en este medio de comunicación. Sospechas pues no han llegado a darse seguimientos ni de la Fiscalía ni judiciales como se lo ha hecho ahora, pero por ejemplo de millonarias glosas que se impusieron a empresas chinas, a Jeshuaba concretamente en Sopladora. Fueron materia de denuncias todos los intentos que se hacían allá en notarías y en oficinas de la Contraloría en Quito para tratar de desvanecer glosas que superaban los 300 millones de dólares. Nunca supimos mayor cosa de eso, pero así como esas sospechas se hacían públicas a través de funcionarios, exfuncionarios que conocían el sistema, estas han quedado allí hasta que, como usted señala,
tiene que ser debido a los efectos de una investigación en el extranjero cuando se dé importancia a estas denuncias. Sí, hay muchas sospechas. Mire, nosotros tuvimos información de cosas parecidas respecto de temas vinculados a algunas autoridades provinciales en la provincia de Chimborazo y me parece que en la provincia de Esmeraldas. Y evidentemente las denuncias, los trámites, primero engorrosos, que comienzan en las provincias, porque los delegados de la Contraloría son los primeros que en las provincias frenan las investigaciones. Y entonces, le digo por los casos de la Comisión Nacional Anticorrupción y de sus comisiones provinciales, comienza la primera lucha para hacer que las delegaciones provinciales de la Contraloría faciliten la investigación, no se cierren a la investigación, reciban el dato, se comprometan a averiguar, comienza por allí. Entonces ha habido circunstancias muy complejas en esa materia. Comienza, le digo, por allí el problema y luego se van extendiendo conforme los trámites van subiendo en la gradación, diría yo, de responsabilidades. La estructura de las instancias encargadas del control público, por lo tanto, tienen que ser modificadas. Y creo que allí viene un tema de fondo. Mire usted que los organismos de control, no ahora, yo me estoy acordando también del Contralor Poli, que era el recaudador del tema Odebrecht, que era el encargado de, además de ponerse bravo y de enjuiciar a quienes le denunciaban a Odebrecht. Eso lo digo por experiencia, cuando nos condenó a la comisión a 1 año de prisión por haberlo denunciado. De tal suerte que creo que se vuelve indispensable que la ciudadanía de todo esto saque una gran conclusión, que es el poder de la ciudadanía para hacer Contraloría Social. Ese es un poder fundamental, porque está independiente del poder, porque no es el ratón cuidado por el gato. La despensa no está en manos del gato, por lo tanto. Creo que estos son los detalles que deben enseñarnos a que la Contraloría Social es fundamental, alejada del poder y con una mirada absolutamente crítica y responsable para señalar los actos de corruptela. Yo creo que este es un gran momento para plantearnos la necesidad de la Contraloría Social. Y déjeme agregar un asunto. Si bien es importante, ya hablando del nuevo gobierno, que nos habla y nos dice la posibilidad de que pudiesen venir funcionarios de organismos internacionales a darnos opiniones sobre la lucha anticorrupción, yo creo que terminaremos en eso, en consejos, en sugerencias, en proposiciones de estos funcionarios, pero el verdadero poder de la lucha anticorrupción y de la acción anticorrupción vuelve a las manos de la ciudadanía, vuelve a las manos de la opinión pública. Es un tema que debe llevarnos nuevamente a análisis, señor Rodas. Este caso del Contralor Celi es, como habíamos dicho al inicio, realmente paradójico y emblemático. Pablo Celi fue el subcontralor del señor Polit. Se dice que él fundamentalmente era quien daba los toques finales a los casos que se ventilaban en la Contraloría. Pasó increíblemente todos los filtros de la transición de Julio César Trujillo. Quedó como contralor encargado hasta el momento en forma indefinida. Y luego este caso demuestra de que poco se aprendió con el caso Sobornos 2012-2016, que se lo puso en ese periodo de tiempo cronológicamente por la Contraloría, pero que con este nuevo caso de la Contraloría, por la Fiscalía, pero con este nuevo caso de la Contraloría, se evidencia de que la corrupción no quedó en el gobierno de Rafael Correa, que están altos funcionarios, que hay corrupción de alto nivel también en el gobierno de Lenín Moreno, pues allí está el señor José Augusto Briones, nada menos que ex secretario de la Presidencia de la República. Esa consigna que nos dijo el presidente de la República de la cirugía mayor a la corrupción fue una de las consignas más vacías que se pueden haber dicho en la historia del país.
porque dice todo, no dice nada y sobre todo no hubo ninguna correlación práctica entre ese mensaje y entre la voluntad política de enfrentar la corrupción. El gobierno de Moreno en la transición tiene el mérito de haber dejado ciertas libertades de funcionamiento, la opinión pública, el funcionamiento de los medios. Es decir, yo creo que hay que reconocer estos asuntos, porque habíamos salido de un momento de una intemperancia absoluta en el manejo del poder con el régimen anterior. Pero Moreno se quedó resguardado de alguna manera, al menos en los primeros meses, eso fue patético, con la presencia de funcionarios de altísimo nivel del régimen anterior. Acordémonos, si no, la presencia como su asesor de uno de los señores Patiño, para recordar una cosa breve y tangencial. Recordemos otro caso que sí concluyó casi todo el periodo, el señor Roldán, que fue un funcionario importantísimo en el gobierno de Correa y que terminó casi el periodo, hasta hace un mes, siendo uno de los personajes más cercanos al presidente Moreno. Y otros funcionarios, la propia secretaria jurídica de la presidencia, vinculada todo el tiempo al correísmo. Así es que las cosas tienen también un punto de origen. En el morenismo, en este gobierno, no hubo una decisión frontal, radical, para romper de un tajo con todo lo anterior. Y mucha permisibilidad con aquellos que venían del gobierno anterior para mantenerlos en un espacio de injerencia y de incidencia. Y en esa perspectiva, agréguese además lo que ha significado la presencia de personajes como el que usted acaba de señalar, el señor Briones y otros más. En paréntesis, la comisión hasta finales del mes entregará una nueva investigación y una nueva denuncia ante Fiscalía que involucra a otros personajes del gobierno en el que estamos concluyendo. Además, se conoce que estos casos denunciados, investigados en los Estados Unidos, no son por el momento lo que se ha hecho aquí en Ecuador, sino una punta del ovillo. Son 14 casos judiciales en los Estados Unidos relacionados todos con coimas y corrupción en Petroecuador. Se habla de que los dineros ilícitos que se habrían trasladado bordean los 40 millones de dólares. Así es que tendrá que haber un esfuerzo aún mayúsculo por parte de las autoridades ecuatorianas para aclarar y llegar al fondo de este asunto. Claro, y lo lamentable es que los poquísimos casos que han tenido casi, por llamar así, porque aquí no puede haber caso feliz, porque es penoso más bien lo que ocurre, pero llamémosle la conclusión de la investigación o resultados prácticos, son casos que emergen en la justicia norteamericana, con excepción tal vez de sobornos 2012-2016, pero los otros, y este especialmente, nacen en la justicia norteamericana. ¿Qué ocurre entonces en la investigación y en la justicia nacional con los propios organismos de control? Bueno, ya nos vamos dando cuenta. Y en segundo lugar, la falta de una voluntad política del conjunto de la ciudadanía. Por eso es que yo creo que lo que se viene sigue siendo complejo, es decir, en el ejercicio del poder, del nuevo gobierno, sigue siendo complejo, porque si es que no se demuestra una voluntad política, yo no hablo de intervención en funciones, de eso no puede darse, eso es absurdo, pero hay que demostrar una voluntad política, una actitud frontal de lucha contra la corrupción, eso ayuda, y tomar iniciativas, porque hay algunos funcionarios que del anterior gobierno y de este que van a comenzar a constituirse en migrantes en la forma en la que miramos las cosas, y fastidiar inclusive desde allá con el famoso discurso de que son víctimas de persecución política. Yo creo que es el momento para que la ciudadanía, además, observe que su rol es importante. Esto es también trascendente. Su rol como ciudadanía se vuelve fundamental a la hora de ejercer Contraloría Social, que es la que funciona en realidad, porque las otras son instancias del poder que pueden tener defectos y que finalmente terminan siendo parte del fenómeno sistémico que es la corrupción. Pasemos a otro escenario. Allá mismo en la capital de la República, la situación del municipio de Quito.
en donde hay voces que defienden de alguna manera al alcalde, hablan de la necesidad de una presunción de inocencia hasta que las autoridades señalen algún grado de culpabilidad del alcalde, pero hay también múltiples voces en Quito que claman por momentos de delicadeza y de decencia, pues esa situación está afectando gravemente a los intereses de la capital de la República. Mire, la presunción de inocencia debe ser para todos. Yo eso sí quiero decir en términos generales, por eso nosotros en nuestro comunicado sobre el tema de Contraloría y lo demás, hablamos de la necesidad de investigaciones rápidas, emergentes, urgentes y de el conjunto de aquellos que estén involucrados, para que también no exista el involucrado. Allí hay una red y hay redes en todas partes que deben ser sancionadas. Y en el caso de Quito es evidente. Pero la comisión en febrero de este año, febrero, le pidió al alcalde, una vez que aparecieron dos problemas, unos recursos de la empresa de agua potable que aparecieron en cuentas extranjeras. Todos los recursos pararon de un día al otro en una cuenta extranjera. Yo quisiera saber si se retornó. Hablábamos de 800 millones de dólares en aquel momento. Y en segundo lugar, cuando llegaron las pruebas COVID, se dijo que eran pruebas que no eran las técnicamente y necesarias para lo que debe significar el uso de estas pruebas, COVID-19. Frente a esa circunstancia vino la acusación de fiscalía al director de salud del Distrito Metropolitano de Quito. El director desapareció, hasta hoy está fugado, pero el responsable político de todo esto es el alcalde. Y evidentemente entró a ser investigado por fiscalía. Le dijimos entonces, señor alcalde, mientras dura la investigación por un principio ético, usted debe dar un paso y encargar la alcaldía a la persona que corresponda, dedicar todos sus esfuerzos a defenderse adecuadamente, demostrarnos si es culpable o no, pero dejar que la ciudad funcione y que la administración municipal funcione. No lo ha hecho. Llegaron más dificultades a él en materia del mismo tema debido a los famosos chats, WhatsApps, etcétera, del hijo del alcalde. Y evidentemente, ¿cuál es el resultado? Que sigue defendiéndose, pero para que nadie le cuestione, ahora ya no reúne el Consejo Municipal. Van 3 semanas sin reunirse. La ciudad está paralizada. Aquí tenemos una inversión enorme en el metro de Quito con Odebrecht, que le pedimos al alcalde que también nos transparente la información para saber hasta dónde Odebrecht allí asaltó. Nosotros sabemos que sí hizo malas cosas en los convenios y en los contratos Odebrecht en el metro de Quito. Nunca nos entregó. Pero todo eso está paralizado. La ciudad está paralizada. Ni siquiera hay la repavimentación de la ciudad que estaba haciendo a dedo con algunas empresas de amistades cercanas. De tal suerte que estamos en un momento de abulia en el ejercicio de la administración pública en el municipio. ¿Cree Eso es usted la... que debería dar un paso al costado, por lo menos temporalmente, el alcalde de Quito? Le pedimos nosotros, es obvio, como deben todas las autoridades. Le hemos pedido lo mismo a la prefecta provincial de Pichincha. También siguen juicios con el grillete y no es ético ese tipo de circunstancias. Yo apelo a la ética, porque creo que es uno de los valores fundamentales de la condición humana. Es decir, hablar, decir, pensar y actuar con propiedad frente a fenómenos de la sociedad y del bien público son cosas elementales. Si aquello está en entredicho, la ética manda a hacer un pare hasta que se investiguen las cosas para retomarlas o para abandonar las funciones. La ética, a mi modo de ver, es un valor que se ha disuelto en medio precisamente de esta pandemia de corrupción. Estamos a punto, señor Rodas, de asistir a un cambio, a un refrescamiento de las funciones ejecutiva y legislativa en Ecuador. Todo cambio significa de alguna manera una bocanada de aire fresco y la esperanza se abre, por lo menos mientras dura una especie de luna de miel en las fases iniciales, donde aún se conservan las ofertas, los compromisos adquiridos en campaña electoral. Luego veremos la realidad. Ojalá no nos equivoquemos y las cosas realmente vayan bien en el largo plazo. Pero quisiera preguntarle qué expectativas tiene usted
en el nuevo gobierno que se avecina de Guillermo Lasso, quien ha hablado también reiteradamente de que combatirá la corrupción, de que hará un esfuerzo porque los dineros ilícitos que se robaron al país retornen al Ecuador. ¿Y qué expectativas también en el legislativo que tanto debe al país? Recordemos hace 4 años cuando se conformaban comisiones de fiscalización, de justicia, con quienes lo hacía, y los resultados son de promedio para abajo. Hay una nueva comisión ética también que se la refrescó en la Asamblea, ha tenido una única actuación cuyos resultados finales no lo tenemos. Pero en todo caso, ¿cuáles son las expectativas de la Comisión Ciudadana Anticorrupción en este recambio, en esta renovación de los dos poderes? Yo creo que las expectativas son las que tiene el país, que son distintas entre el 7 de febrero y el 11 de abril. Las expectativas respecto del candidato Lasso en el 7 de febrero fueron las que él generó con su proyecto neoliberal. Las expectativas el 11 de abril son distintas porque él ya no debe responder a ese 20 o 19% que votaba por un proyecto económico de esa naturaleza, sino que votaron con otros objetivos. Entonces las expectativas ya no deben responder, mejor dicho, los objetivos ya no deben responder a esa votación del 7 de febrero, sino a la votación del 11 de abril, que son diametralmente distintas en la perspectiva de que las cosas tengan un camino distinto a lo que ha venido ocurriendo. Y en ese orden de cosas es de esperar que, como lo ha dicho, el tema de la lucha anticorrupción sea eficaz, sea real. Por eso yo sigo diciendo que esa voluntad de tener funcionarios internacionales que vengan a darnos opiniones, consejos, está bien, pero no es lo suficiente. No es lo adecuado, inclusive en un momento determinado. Lo digo a partir de la experiencia de quienes hicieron esta comisión internacional invitados por el presidente Moreno, que estuvieron 2 años en el país y al final de los 2 años, emitieron 4 hojas diciendo este es el reglamento de funcionamiento de la comisión, de esa comisión. Eso no tiene sentido. Nosotros creemos que hay que activar varios temas. Por eso les habíamos preguntado antes de que concluyese la campaña de la segunda vuelta electoral, ¿qué van a hacer frente al tema Odebrecht? Intocado en el país. Nos seguimos quedando con cosas pequeñitas. 40 millones, 80 millones, 2 millones, 200,000, 400,000 dólares en el sobreprecio de las fundas para cadáveres. Lamentable, doloroso, tétrico. 400,000 dólares. Y el tema de Brecht, que es todas las hidroeléctricas que se construyeron en el país y que son 6.500 millones de dólares. La inversión de 3.500 millones de dólares en la llamada reconstrucción de Esmeraldas y de Manabí. Todos esos recursos. ¿Cómo se contrató la deuda externa? Solo por señalar 3 temas. La lucha anticorrupción, además, nosotros lo hemos dicho, es un conjunto de normas, acciones y decisiones programáticas de mediano y largo plazo que constituyen un sistema nacional anticorrupción y que, por decirle algo, pasa por dotarles más recursos a la función pública, a la función judicial y a la fiscalía para que tengan jueces y fiscales anticorrupción y no se quejen de no tener personal. Pasa por enseñarle a la gente desde la estructura educativa más primaria hacia los niveles superiores, por enseñar y por difundir valores de ética y valores de comportamiento adecuado en la sociedad. Pasa por eso además. Y evidentemente reformas fundamentales a la ley de contratación pública, por ejemplo. Y nosotros creíamos inclusive que tenía que ver con la desaparición, que parece que va a ocurrir, del Consejo de Participación Ciudadana y ese poder entregarle a lo mejor a un Congreso bicameral. Por lo tanto, estas acciones no son sueltas, independientes, fogonazos, ¿no es cierto?, que aparecen en el escenario. Debería ser una acción de varios temas que constituyan y que vertebren una misma realidad para modificar una realidad que no funciona, que es inocua, que es absolutamente frágil y que es perversa y corrupta. De eso se trata. Ojalá el presidente recoja todo este sentimiento de la sociedad y tenga la capacidad de empujar con vigor la lucha anticorrupción, que además ha de significar ya en otros temas, por ejemplo, encontrar dónde están los recursos que se han llevado los delincuentes organizados que han gobernado en los últimos años. Más allá del cambio de gobierno, finalmente, señor Rodas, la Comisión Nacional Ciudadana Anticorrupción
continuará con su autoimpuesta misión. Sí, porque además, como respondemos a colectivos sociales como la CONAI, el Frente Unitario, la UNE, gremios profesionales como ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, entre otros, a la Unión Nacional de Educadores, etcétera, como respondemos a ellos, tenemos un compromiso, ya un compromiso además con la sociedad, de estar atentos a lo que pasa en el poder e intentaremos, felizmente, con la independencia que nos da el hecho de no tener recursos ni públicos ni privados. Digo, intentaremos, porque a veces nos vence el tiempo, nos vencen los años y la salud también se nos complica. Digo, venceremos las circunstancias difíciles que hay en el camino para aportar en lo que nos corresponde hasta donde podamos. Pero pueden venir y deberán venir personas que nos vayan sustituyendo en el camino y la tarea es la misma, la sociedad civil haciendo Contraloría Social, Muchas sin gracias por importar habernos quién atendido. gobierna y sin importar ninguna otra circunstancia. Gracias por habernos atendido. Han escuchado al señor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Ciudadana, Comisión Nacional Anticorrupción.